No, y el pa. Si ahí está grabando. Se escucha, ¿verdad? No sé, bueno. Sí. ¿Se lo gasta? Hola a todos, bienvenidos a la séptima sesión del seminario de Magister DIM. Esta sesión tenemos dos exposiciones. La primera por Álvaro Márquez, llamada Aplicación de pins en atmósferas estelares. Sí, hermano. Hay que. No. Correcto, ¿no? Sí, como que no está. Ya, vale. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi nombre es Álvaro Márquez. Mis profesores guía y coguía son Claudio Muñoz y Álvaro Rojas. Y a continuación les voy a presentar lo que ha sido mi trabajo durante la tesis de magíster, que se titula Aplicación de pins en atmósferas estelares. Entonces, primero, ¿qué es exactamente una pin? ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede ser una pin? ¿Qué es una pin? Muy bien, Pablo. Una pin, exactamente como dice don Paolo, es una red neuronal informada por física, sus siglas vienen de Physical Informed Neural Network, y la forma en que funciona, para los que no saben, la estructura general es exactamente la misma que una red neuronal usual. Tenemos un input, una serie de parámetros que definen cómo se comporta la función, y un output el cual usaremos nosotros para poder entrenar los parámetros que están definidos por esta función, que en particular la razón por la cual esto difiere de una red neuronal usual es que la función de pérdida que nosotros usamos corresponde a ecuaciones diferenciales parciales o ecuaciones asociadas a la física del problema que nosotros buscamos modelar. Entonces, al final, el esquema general es, nosotros entregamos datos, pasamos por la función, recibimos un output, calculamos la física con dicho output, vemos qué tan lejanos, qué tan cerca estamos y actualizamos los parámetros según corresponda, y una vez alcanzamos pasamos por debajo de cierta frontera, nosotros ya podemos decir la red es suficientemente buena. Obviamente así, mirando solamente así no se puede entender bien, entonces aquí un pequeño ejemplo. Tomemos un sistema bastante sencillo, que es el que presentamos en pantalla, donde la función de pérdida termina siendo la diferencia entre el resultado de la red, que termina siendo el U gorro, o sea, la derivada de esta red, que al ser una función en sí se puede calcular dicha derivada, respecto al valor real que debiese tener según el dato que nosotros entregamos, que corresponda a xi, y que cumple la condición de borde respectiva, dándonos como resultado una pins, una función que se asemeja correctamente a la función analítica del problema, dado una frecuencia, por ejemplo, para 1, donde podemos usar una pin normal, y para el caso de omega igual a 5, donde tenemos que andar un poco más en lo que era pins y meternos en lo que era una finite basis pins, que durante esta presentación no voy a andar mucho. Entonces, ya teniendo una idea general de lo que necesitamos para poder completar la pin para este contexto, pasamos a lo que es nuestro proyecto. Primero, la motivación de nuestro proyecto nace de lo que ustedes ven en pantalla, que es específicamente el espectro del Sol. Básicamente, es la decomposición en longitudes de onda de la luz recibida a partir del Sol, donde, si ustedes pueden ver, tenemos líneas negras que corresponden a líneas de absorción de algún elemento que al final nos permite estudiar los elementos químicos y las propiedades termodinámicas presentes en la estrella, que en este caso sería el Sol, lo cual en la astronomía se conoce como espectroscopía estelar, pero sabemos que estos datos son limitados. Por ejemplo, acá en Chile tenemos lo que es el telescopio ALMA, que está funcionando 24/7, pero aún así no da abasto por la cantidad de datos que le gustaría tener. Entonces, para esto, nosotros quisiéramos modelar una atmósfera estelar de forma que tengamos una mayor cantidad un mayor acceso a dichos datos generando espectros sintéticos. Pero los algoritmos que existen actualmente son insuficientes. Computacionalmente son muy costosos y hay que tener por horas únicamente para hacer un modelo. Entonces, la idea final del proyecto es generar una PIN que sea capaz de generar dichos modelos numéricos de atmósferas estelares a partir de suposiciones como son la unidimensionalidad, es decir, nosotros únicamente estamos viendo
un rayo que sale de forma perpendicular al plano de la estrella, no estamos tomando en consideración rayos que no sean de forma perpendicular, y lo que se conoce como LT, que es lo que llamamos Local Thermodynamical Equilibrium, que es decir, en una burbuja pequeña podemos asumir equilibrio termodinámico, que es conservación de ciertas propiedades termodinámicas en el espacio. Entonces, para esto tenemos cierta información conocida. Primero, la temperatura efectiva, que corresponde a la temperatura que tendría un cuerpo negro, o sea, un cuerpo ideal, el dentro de la física, con el radio de la estrella que estamos buscando definir. La gravedad superficial, bueno, la gravedad. La metalicidad, que corresponde a cualquier elemento más pesado que el helio presente en la atmósfera de estrella, y el elemento alfa, que corresponden a un subconjunto de mismos elementos más pesados que el helio, que nacen a partir de cierta combinación, o sea, cierto proceso de evolución de los elementos correspondientes a carbono y oxígeno. Además, a partir de esto, tenemos acceso a cierta opacidad que corresponde a coeficientes de absorción y coeficientes de difusión de los fotones salientes de la estrella por por culpa de lo que son los elementos presentes en la atmósfera, que están definidos por metalicidad y presencia de elementos alfa. Entonces, acá tenemos un tremendo embrollo, así un poquito va a ser el orden de cómo se va a desarrollar esta pins. La idea es que la pin tenga como output la temperatura de la estrella, la densidad de la estrella, la presión de gas y la masa media atómica. Pero ustedes dirán, ya, pero con 4 parámetros podemos definir toda la atmósfera. En realidad, no. En verdad, acá solamente estamos asumiendo un equilibrio local. Entonces, 4 parámetros solamente no nos permiten definir para toda la estrella. Entonces, en la siguiente diapositiva les voy a explicar un poco cómo se hace esto, pero a partir de estos 4 parámetros vamos a seguir un camino de resolver una ecuación de emisividad, con este resultado obtener lo que se llama un flujo monocromático, y a partir de eso ya podemos hacer la separación entre ecuaciones de presión y ecuaciones de flujo, que nos permitiría ya obtener toda la información deseada de la estrella. Entonces, primero, lo que sería un poco el espacio, la geometría que nosotros vamos a asumir de la estrella. Nosotros acá no vamos a trabajar con la clásica distancia, que es la distancia geométrica, que sería, por ejemplo, el radio. Nosotros vamos a trabajar con una cosa que se llama profundidad óptica, que es lo que se nos define en el costado, que es lo que nosotros llamamos tau lambda, o sea, una profundidad óptica asociada a una longitud de onda. En particular, lo que nos dice la profundidad óptica es qué tanto nosotros vemos hacia el interior de la estrella. O sea, nosotros, como siendo el observador, miro al Sol, qué tanto veo yo hacia el fondo, hacia dentro del Sol. Es por esto que dentro de la relación entre tau y el radio, tenemos un parámetro que se llama el coeficiente de extinción, que está compuesto por el coeficiente de absorción, y el de difusión, que un poco nos dicen de la luz que entra hacia la estrella, que nosotros podemos visualizar cuánto efectivamente cruza un área del plano. Entonces, al final podemos saber que a medida que crece el rayo, disminuye la profundidad óptica y viceversa. Entonces, ya con esta idea, como podemos ver, acá ya hay un pequeño ejemplo. Nosotros estamos discretizando un poco la atmósfera. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para definir toda la atmósfera es separar dicha atmósfera en 56 capas, donde en cada capa vamos a asumir un equilibrio termodinámico, dado que estamos tomando la suposición de equilibrio local. Y en cada una de esas capas nosotros vamos a resolver para los 4 outputs mencionados anteriormente. Entonces, ya el primer paso sería resolver la emisividad. Entonces, nosotros partimos de lo que se conoce como la ecuación de transferencia radiativa, que es lo que se define a continuación, y que se define en una parte por intensidad saliente, o sea, de rayos que salen de la estrella y rayos que entran a las estrellas, y lo que se conoce como una función de fuente. Y a partir de, en verdad, esa ecuación no es la que queremos usar directamente, sino que usamos lo que se conocen como las transformadas de Fourier, donde aquí sí tenemos el parámetro que se conoce como emisividad y lo que se conoce como el primer momento de emisividad, pero en verdad, o sea, la derivada del primer momento de emisividad, y con un poco de cálculo, un poco de cálculo, algunas derivaciones, cosas por el estilo, ecuaciones de borde agregada, llegamos a este sistema de ecuación que se conoce como la intensidad media,
que a partir de esto ya pueden empezar a calcular cosas. Acá tenemos distintos parámetros asociados. En parte tenemos este caso A, que es dentro de todo el más relevante al asunto, dado que al resolver esta ecuación estamos subiendo cierta aproximación respecto a momentos y a emisividades de la estrella. Estamos subiendo cierta linealidad respecto a cómo funciona esta función. Entonces, a lo largo de la presentación lo voy a mencionar directamente que ese caso A es un tercio, pero en verdad puede tomar un valor de 1 y un tercio dependiendo en qué parte de la atmósfera nosotros estamos parados. Entonces ya con esta emisividad, resolviendo la ecuación anterior de forma analítica, podemos obtener un funcional que a partir de solamente la temperatura y el tau lambda podemos obtener este valor, el cual, como mencioné anteriormente, tenemos un parámetro K sub A, que en particular nos define que este es un tercio del J sub lambda. Ahí es donde tenemos la aproximación que viene de un cálculo respecto, como les mencionaba, a una linealidad respecto a la función de rayos saliente y entrante. Entonces al final conocemos el valor de J, conocemos el valor de K. Como mencionamos previamente, tenemos acceso a tablas de opacidades, o sea, conocemos kappa y sigma, y con lo cual podemos obtener este flujo monocromático y podemos hacer la separación entre lo que son las ecuaciones de presión y las ecuaciones de flujo. Entonces, primero, siendo la más sencilla, vamos a partir con las ecuaciones de presión. Primero, tenemos lo que es asociado a todas las presiones, donde tenemos tres presiones asociadas: presión de gas, presión radiativa y presión de turbulencia, que son tres parámetros a obtener, pero en particular ustedes van a ver que hay dos ecuaciones en particular que tienen un numerito. ¿Qué tienen de especial estas funciones? Algo que se me pasó a decir previamente: para que una pins funcione correctamente, tienen que haber tantas variables del output como ecuaciones. Es decir, necesitamos suficientes ecuaciones para fijar los valores de las variables y no quedar con ninguna variable libre. Entonces, en particular, estas ecuaciones con números son las ecuaciones que les vamos a entregar a la pins, donde la primera ecuación corresponde al equilibrio hidrostático, donde en particular vamos a poder fijar o bien la temperatura o bien la presión de gas, donde nosotros podemos obtener todos los valores asociados al gradiente de presión total mediante esta aproximación y el gradiente de presión de radiativo. Pero ustedes miran, me falta la presión de turbulencia. ¿Qué sucede? Como ustedes verán, acá estoy diciendo que esto es aproximadamente ese valor. No es exactamente igual. ¿Qué sucede? Es que dentro de este gradiente estamos tomando en consideración la presión de turbulencia. Estamos diciendo al final que nosotros podemos hacer una transformación de la ecuación del gradiente de presión de gas a partir de la presión de turbulencia que no está acá incluida, dado que no es de mucha relevancia, mediante la cual podemos asumir que la presión de turbulencia es constantemente cero, es decir, nos olvidamos de este valor, considerando que el gradiente de presión de gas en realidad es todo esto. Entonces al final, mediante presión de gas y el flujo monocromático, podemos obtener estos dos valores y fijar en sí cuánto debe ser el gradiente de presión total. O sea, al final hacemos estos cálculos, obtenemos este valor, y esto de acá, que es un valor fijo, es lo que nos va ajustando la red. Y después de la misma manera, sabemos presión de gas, mu mol, rho y t, nuevamente entre esas cuatro se van ajustando por sí solas. Ahora pasando un poco más a la parte que es un poco más densa, tenemos lo que son los flujos. Entonces, nuevamente tenemos una ecuación con un número, es decir, esta ecuación entra dentro de lo que es la ecuación de entrega de pins, donde en particular esta fusión de acá se considera como la conservación de flujo respecto a la profundidad óptica, donde el sigma sub SB es la constante de Stefan Boltzmann, la temperatura efectiva es lo que mencionamos anteriormente, la cual son constantes respecto al radio. Entonces, para todas las capas, vamos a tener que cumplir que la suma entre el flujo convectivo y el flujo radiativo que nosotros obtengamos tiene que ser igual a una constante definida al inicio de todo el proceso, que al final va a ser esa multiplicación de la derecha. Ahora, el flujo radiativo es muy sencillo de calcular. Ya dijimos previamente que teníamos el flujo monocromático, entonces nosotros podemos integrar sobre todas las longitudes de onda sin ningún problema. ¿Dónde entra el problema? Con el flujo convectivo. Dado que el flujo convectivo solamente se va a considerar cuando cumplamos la condición de que el gradiente de temperatura sea mayor que el gradiente adiabático.
¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Acá abajo tenemos la definición de ambos gradientes, donde en particular ambos se calculan de la misma forma, con excepción de este sub A. Nosotros como matemáticos no sabemos qué significa ese sub A, nosotros conocemos hasta acá nomás, y se preguntarán, ¿qué es sub A? Así como, ¿qué significa eso? Eso significa que estamos considerando el cálculo diferencial, considerando que el espacio en el que estamos trabajando es adiabático. O sea, no estamos trabajando directamente con los datos, sino que además tenemos que considerar una situación de adiabicidad dentro del problema. Pero numéricamente eso no tiene sentido. Como al final nosotros sabemos la clásica forma de calcular estos diferenciales mediante una diferencia. Entonces, ¿cómo agregamos este diabático? Bueno, para eso hay que hacer una tabulación previa junto con estos valores de acá que se conocen como la capacidad calórica específica y el Q, que es un poco una constante experimental. Y eso se hace tomando en consideración abundancias químicas. Mediante estas abundancias químicas, considera un equilibrio químico respecto a todas las moléculas presentes en la atmósfera, recién calculando cuánto es ese equilibrio químico, o sea, cuánto de cada molécula tenemos presente en la atmósfera, podemos resolver las ecuaciones de Saja, que nos entregan las presiones de gas relativas dentro de la atmósfera, y recién ahí podemos generar tablas que nos indican el valor para el gradiente adiabático, la capacidad calorífica y el Q para cada combinación de parámetros. Entonces, recién ahí, sabiendo eso y sabiendo que efectivamente se cumple la condición, podemos pasar a lo que es el cálculo del flujo convectivo, que es toda esa matraca. O sea, básicamente cada término que está dentro de la ecuación del flujo convectivo tiene su propia ecuación, pero en verdad, como ya conocemos todos esos valores, no es complicado calcular y podemos obtener tanto flujo radiativo, flujo convectivo, eh, y dar efectivamente con la condición de que, o sea, revisar si la condición de conservación de flujo se está cumpliendo o no. Y bueno, ustedes miran, ya pasando todo el proyecto, ¿me falta una ecuación? Sí, lamentablemente aún nos falta una ecuación. Estamos conversando con Claudio respecto a esto. Entonces, un poco como trabajo futuro, como digo, tenemos el encontrar esta última ecuación para la PINS, dado que sin esa aún tenemos un parámetro libre, es decir, el resultado que nos va a entregar la PINS no va a ser correcto, va a ser muy susceptible a pequeñas variaciones de las datas. La generar las tablas mencionadas previamente, o sea, la tabla del C sub P, el Q y el gradiente diabático, programarla bien, que en verdad ya con las dos cosas anteriores no es difícil, estamos a la espera de códigos por parte de una persona afuera que nos va a entregar los códigos para hacer toda esta resolución de las tablas y por último fregar los resultados. Obviamente, que nos entregue una tabla no nos dice nada. Necesitamos verificar que dichas tablas sean resultados físicamente correctos. Para eso hay que hacer un estudio del flujo generado por dichas tablas. Y con eso ya podríamos cerrar lo que sería la tesis. Hay un poco las referencias y muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Cómo se hace un grafo? Primero, gracias por la presentación. Tengo primero una duda como más o menos básica. Ujú. La finalidad de las pinzas es para generar más datos para poder estudiar. O sea, en este caso, lo que sucede es que hay, como dije previamente, hay poca data, entonces generas espectro sintético y los códigos que existen actualmente se demoran mucho, por lo cual dentro como de la grilla gigante que hay de combinación de los cuatro parámetros que dijimos previamente, o sea, eh, la grilla generada por estos cuatro parámetros es como discreta, por así decirlo, es decir, solamente conocemos ciertas combinaciones de parámetros y para los puntos medios hay que hacer interpolación, donde ahí perdemos un poco la física del problema. Entonces la idea de la PIN es generar dichos modelos, o sea, generar más modelos aparte, y aparte generar modelos físicamente correctos, como que sigan la física del problema, porque cuando uno hace interpolación igual asume como ciertas relaciones respecto a los parámetros que no siempre son del todo correctos. Ya. Y otra pregunta, no sé muy bien cómo funciona con pins, pero sé que cuando uno trabaja con redes neuronales puede ocurrir como que a partir de los datos que uno tiene, como que lo que termina generando se parece mucho a la de entrenamiento.
como que Entonces, existe un overfitting al problema. claro, no existe como esa posibilidad con las pins. Digo, como hay un modelo físico más bien robusto detrás. Mm, yo diría que no, porque en sí la data de entrenamiento que uno genera en realidad es como el espacio de parámetros que uno tiene asociado a la función que uno busca aproximar. No es como, no es por así decirlo, Como son los resultados, sino claro, no como son solo no es distinto a tomar ciertos puntos si por ejemplo agarramos como el ejemplo mostrado, por ejemplo acá, y por ejemplo tomamos únicamente los puntos de esta parte, una red neuronal usual seguiría derecho, diría como de aquí para adelante es full derecho, pero como nosotros estamos tomando puntos en todo el espacio de cierta forma, y en sí sigue la física del problema, el overfitting va a ser a la función. ya. Entonces, no es como Eso, overfitting a la data, sino es aproxima bien la función. ya, perfecto. Eso, Gracias por la presentación. Tengo dudas como respecto al costo de procesamiento de las pins. O sea, Ya. por ejemplo, para este modelo en particular, más o menos qué tan pesado, qué tan largo se vuelve la... program. Depende mucho, o sea, primero depende mucho del sistema. En este caso, para ese sistema es muy sencillo porque al final el principal costo está en el tema de hacer el cálculo de los gradientes. Al final hay funciones propias de PyTorch que permiten hacer eso, pero obviamente mientras más derivadas hayan, más costoso, y mientras más cálculo intermedio hay que hacer, más costoso. Entonces la complejidad un poco crece con la cantidad de funciones de pérdida que hay que definir, donde cada función de pérdida viene asociada o bien a la ecuación definida, más las ecuaciones condiciones de borde. También el tema clásico que esto me lleva para arriba más general, la cantidad de capas, la cantidad de neuronas. Pero para un sistema así, por ejemplo, es muy liviano, pero por ejemplo, para el caso nuestro, que son muchas ecuaciones, es bastante pesado. De hecho, estamos considerando mandar a entrenar la red a la supercomputadora de acá. Por el tema de que efectivamente es muy pesado, hemos intentado entrenar ejemplos de juguete que se demoran hasta, no sé, 1 hora para que llegue a un resultado correcto. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera es una continuación de eso. Ujú. Entiendo que para ocupar el supercomputador, como que no basta con un código simple en Python, No. es mucho más complejo y has visto como qué tienes que hacer para realmente usarlo. Como aún no entramos a full con el tema del código, no hemos visto mucho, pero ya en diciembre tengo que hacer un curso, de hecho, respecto a la supercomputadora para poder entregar el código, porque al final como la supercomputadora funciona en paralelo, hay que programarle el entrenamiento en paralelo, que igual sale conveniente, dado que estamos pensando, ya entrando un poco, en lo que no quiero explicar tanto, pero filo, eh, a lo que había mencionado como lo que es una finite basis pin, que en realidad consiste en muchas pins pequeñas que separan el espacio. Al final, como que si acá tenemos del rango de menos 2pi a 2pi, aquí entre medio están funcionando 5 pins. Entonces lo que hicimos al final fue separar el espacio para que cada pin viera un subconjunto del dominio y se solapaban. Entonces la idea del final como el problema sería generar muchas pins que se entrenen en paralelo, únicamente compartan el output para hacer el cálculo final, y para lo cual la supercomputadora sale genial. Ok. Y la segunda pregunta es sobre que el espacio sea diabático. No entendí a qué te refieres con eso. Cuando uno habla de un espacio diabático, hace referencia a que no existe pérdida de calor en el tiempo dentro de ese espacio. ¿Y cómo afecta eso matemáticamente a la derivada que mostraste? Porque si entramos ahora en el tema de la ley ideal de los gases, en sí, cuando varía la temperatura no, déjame acordarme exactamente, siempre se me olvida. Ya. Cuando varía la temperatura y la presión, también tenemos una variación de densidad y del mumol. Pero eso es como lo usual. Cuando nosotros no tenemos pérdida de calor, el Rho y el Mu se comportan de una forma distinta
a que no considerando, porque uno tiene que cumplir que el diferencial de Q respecto al espacio, o sea, no del Q que presente, del calor, sea cero. Que al final la ley ideal de los gases así por sí sola no cumple. Entonces, la curva que se genera respecto a la presión de gas y temperatura va a ser distinta en un espacio adiabático a en un espacio no adiabático por la pérdida de calor. Ok, muchas Pero eso gracias. es como principalmente, eso sucede principalmente en las capas más interiores de la estrella, dado que ahí sí entra en juego lo que es el movimiento convectivo, que es por convección entre los elementos. Ok, ¿hay más preguntas? Bueno, Diego, ¿más preguntas? Sí. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente, Álvaro. Ay, no. Casi la acabo. Creo que es la única persona que ha respetado el tiempo como corresponde. Sí, no, sí, calcé perfecto, de hecho. ¿Poquito se no está funcionando esto? Sí, al parecer no. Ay, no sé nada. Pero al menos Es que está prendido, en volada está sin. Es que yo creo que en volada está sin batería. no, pero gracias, sí, pero el pasador no. No, tampoco. Ah, No, sí, por eso estaba ¿pasáis con la flecha? Sí. con la flecha, haciendo clic en la web. ¿Cómo se pone este lado? Ahí te lo enganché. ¿Aquí? Sí. ¿Ahí? Sí. Y ese te lo enganché en la bolita. Vale. ¿Y tu reunión? ¿Estuvo buena? Sí, pues sí, sí, escuché lo mismo. Presidente, el nuevo Semán. Digo bien. Bueno, sí, este weón. Con la segunda exposición de la sesión, expondrá Benjamín y hablará sobre la estabilidad cuantitativa de minimizadores Yamave con borde. Adelante. Bueno, primero, ¿todo bien? ¿Cómo están? Aquí estamos mostrando un poquito los trabajos. Voy a hablar ligeramente de lo que hemos hecho este semestre aquí con los profes que están ahí, el profe Raiza y el profe Jane. Eh, o sea, voy a intentar ser como lo menos eh, como técnico, porque igual hay veces que las cuentas son un poco largas, así que voy a intentar ser lo más corto posible, ¿ya? Entonces, la idea es dar un poquito los preliminares, un poquito como de geometría, un poco nomás, lo prometo, el contexto del problema, después hablar un poco de lo que es la estabilidad. Am, Después de eso vamos a describir un poquito como a qué se quiere como llegar o obtener y al final con las técnicas que lo vamos a hacer. Entonces, eh, la idea es empezar un poco con el contexto más de geometría, que es, por ejemplo, que es una variedad en su sentido más abstracto, por ejemplo, que es el topológico. Entonces, para fijar ideas, la idea es dar un espacio topológico M, em, que se dirá que es una variedad, digamos, de dimensión n, si es Hausdorff, si es segundo numerable y si es localmente homomorfo al espacio euclidio. Entonces, la verdad puede sonar un poco como, no sé, rara la condición. Voy a hacer un dibujo que es como el clásico. Entonces yo tengo un espacio que es topológico, ¿cierto?
puede tener un genus. Y la idea es que si yo tomo cualquier punto P, existe un abierto, ¿cierto?, en torno al punto que es homeomorfo a un abierto en el espacio euclídeo, ¿sí? Puede ser a todo el espacio o a alguna bola, ¿sí? Eso. Entonces, el dibujo que vamos a estar pensando todo el tiempo es algo así, con la transformación phi, ¿sí? Entonces, la idea, cuando ya tenemos esto, es poder hacer un poquito como de cálculo acá. Y para poder hacer eso, podemos darle una estructura suave, digamos, o diferenciable. Entonces, ¿en qué sentido? En el sentido que si yo tengo un par de abiertos que me cumplan esto, ¿cierto? El mapa de transición, voy a hacer el mono porque si no, no es muy claro. El mapa de transición, por ejemplo, si yo tengo un abierto ahí, si es que los dos intersectan, si esto es U y esto es B, y esto mapea a otro abierto en Rn, la idea es que la transición entre los espacios euclídeos sea un diffeomorfismo, ¿sí? Entonces acá sería phi a la menos 1 o sí, ¿sí? Ya. Entonces, la estructura, digamos, suave se va a decir que es compatible si es que el mapeo este como de transición es un difeomorfismo. Y agrupando todos este como recubrimiento, digamos, eh, como como de transición, puedo como definirme lo que se llama atlas, ¿sí? Que le ponemos una A. Entonces, aquí está un poco el mono que le mostré. Entonces, da la variedad que un espacio topológico abstracto a priori. Tenemos que si dos abiertos, digamos, me coinciden, bueno, entonces la transición entre los espacios euclídeos debe ser un difeomorfismo, digamos, entre espacios euclídeos. Entonces, para yo poder, por ejemplo, definir lo que es una función suave entre una variedad m y una n, voy a hacer lo mismo, pero a través como de la función f. Es decir, voy a tomar mi abierto en m, voy a mandarlo a mi espacio euclídeo, lo mismo en n, y voy a intentar que si yo hago esto, sea suave, ¿sí? Entonces yo voy a poder como establecer una noción de suavidad en términos de las cartas locales, ¿sí? Ya. Entonces, hasta acá tenemos lo que se llama una estructura suave, podemos como definir las derivadas como mapeo suave, pero hasta ahora no mucho como de geometría en sí mismo. Entonces, nos gustaría dar un poquito más de intuición de lo que es ángulos, por ejemplo, o distancia adentro de la variedad, ¿sí? Entonces, para eso yo voy a definir lo que se llama la métrica riemanniana, que si yo digamos, G va de la variedad a un espacio que no voy a escribir, que es como de los tensores, pero bueno, no es muy relevante. Y lo que me establece aquí es que yo voy a tener que puntualmente, esto es un producto interno en el espacio tangente a este punto que es el que yo estoy fijando, ¿sí? Entonces, de forma un poco más visual, tenemos la variedad, ¿cierto? Que en este caso es la esfera. Fijamos un punto P, tenemos el tangente, y adentro de ese espacio tangente, que es un espacio vectorial, podemos medir, ¿cierto?, los vectores tangentes al punto P, ¿sí? Podemos medir ángulos y podemos medir distancia también, ¿sí? Podemos definir la norma. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos la esfera, que es la clásica. Bueno, otro ejemplo, el espacio euclídeo, también, pues como el trivial. Y también hay espacios hiperbólicos, que hay como 4 modelos que son todos equivalentes, pero eso, son ejemplos nomás. Entonces, ahora me interesará, en cierta forma, deformar la variedad de manera suave
de manera de tal vez la perturbo en términos de extensión, o sea, los largos, puedo digamos, dilatarla o contraerla, pero los ángulos los mantengo. Es lo que me interesa como mantener, ¿sí? Es como lo más intrínseco, ¿no? Como la geometría misma. Entonces, la idea un poquito es que una métrica G tilde se dice que es conforme a G si es que existe una función de la variedad a los positivos, estrictamente positivos, tal que sea la ponderación de la métrica G por phi, ¿sí? La clase como de todas estas métricas le ponemos G entre los corchetes. Un ejemplo estándar es este tipo de métrica a donde estoy perturbando, ¿cierto? La métrica G con la función U con un exponente que es muy importante para lo que voy a hablar hoy día, que es el 2 estrella es el exponente el crítico de Sobolev, ¿cierto? Que es 2n sobre n menos 2. Entonces, eso va a tener una importancia no menor en las ecuaciones que están a punto de aparecer. Entonces ya, hasta acá tenemos la estructura más bien topológica, tenemos la estructura suave y también tenemos estructura mm, de geometría, ¿no? Y lo importante es que nos va a interesar ver cómo me cambian algunos números, digamos, por ejemplo, las curvaturas, cuando yo hago un cambio de este tipo, ¿sí? Entonces, el contexto. Hay un teorema muy importante que se llama teorema de uniformización, que lo que hace es que me caracteriza, bajo ciertas hipótesis, las superficies, digamos, es decir, las variedades en dimensión 2, eh, y lo que me dice es que o bien estoy hablando de la esfera, o bien es todo R2, o es el espacio hiperbólico, ¿sí? Entonces, en el fondo, lo que me hace es clasificar la superficie en modelos que son de curvatura constante, ¿sí? Entonces, la idea o la motivación del problema, que es este que está acá, el problema que llamaba, es extender esto, en cierto sentido, a dimensiones mayores a 2, ¿sí? Entonces, el problema que vamos a considerar es una variedad sin borde, compacta, y la pregunta es si puedo encontrar una métrica que sea conforme al original, tal que la curvatura escalar con respecto a esta nueva métrica sea constante. Entonces, la pregunta que le surgirá es como, ¿por qué, o sea, qué es la curvatura escalar? ¿Por qué esa curvatura y no otra? Hay más de un tipo, además. Bueno, eso vale un poco más técnico, pero en resumen hay como la noción más general de curvatura es un tensor que es de cuatro índices. Entonces, son n a la 4, o sea, las coordenadas, digamos, son n a la 4, ¿sí? Siendo n la dimensión. Entonces, es un problema un poco como, es como, es una bomba, digamos. Entonces, la idea es poder usar, o sea, poder restringir algunas de las coordenadas del tensor que me guarden información importante sobre la variedad, pero que además sea algo como razonable a la hora de hacer los cálculos. Entonces, eh, el problema que estaba antes, si yo hago este cambio de métrica, que pensé que lo tenía escrito, pero no, es el cambio que les mostré, este G tilde lo defino como U a la 2 estrella menos 2 por G. Si hago el cambio, obtengo la siguiente EDP, que es una EDP en cierto sentido, si me olvido, por ejemplo, del término de la curvatura, es como un laplaciano igual a algo por U. Este algo, la idea es que sea como la constante, y este U es la función, entonces es como una ecuación de autovalores no lineal, ¿sí? Lo que pasa es que acá el término de la curvatura, este R, es un poco, a veces es problemático, entonces hay que ver bien ahí como las propiedades que esto tenga. Se puede como demostrar que el resolver eso, es decir, encontrar la métrica, ¿cierto?
porque si encuentro esta U, encuentro la métrica, es equivalente a resolver la minimización en algún espacio de Sobolev de el siguiente funcional. Y bueno, ahora la idea es definir un problema análogo, pero en el caso con borde, ¿sí? Bueno, lo que no mencioné es que el problema anterior fue resuelto en el año 84, fueron 24 años de trabajo que hay entre varios autores. Entonces, después, el año 88 creo, se extendió y la pregunta fue, bueno, ¿qué ocurre si le ponemos borde a la variedad? Es decir, mantenemos la compacidad, pero le agregamos la componente de borde, ¿sí? Entonces, em, la idea es hacer exactamente lo mismo que en el problema original, a excepción de que ahora también hay que fijar, digamos, o hay que uniformizar la curvatura del borde, ¿sí? Y la pregunta nuevamente es, ¿por qué la curvatura media? Bueno, también hay razones geométricas que no voy a entrar, pero hay, digamos. Y acá aparecen dos casos como de estudio para simplificar un poco el análisis, que es que o bien fijo la del borde cero o bien la del interior cero, ¿sí? Y son problemas, digamos, en cierto aspecto como disjuntos, ¿sí? La minimización es de un funcional que es diferente, el volumen de la variedad es diferente. Entonces, eso, son dos casos de estudio por separado. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué nos interesa? Entonces, em, si yo tengo si yo tengo la solución, digamos, voy a escribirlo para que sea un poco más claro. Si yo tengo la solución, si yo tengo que, por ejemplo, un gorro minimiza la energía de llamada, me interesa hacer la siguiente eh, conjetura, tal vez. Si yo perturbo un poquito la solución, ¿cómo se comporta el funcional de llamada cuando yo lo perturbo? ¿Qué tanto se parece a la energía mínima? ¿Sí? Y esto es lo que se llama estabilidad. Entonces, hay resultados, digamos, para dar un poco el contexto, en particular para el caso sin borde. Entonces, bueno, esto es como un preludio más bien analítico. Está la desigualdad de Sobolev, y eh, el 91, estos autores demostraron que si yo estoy, bueno, tenemos que esta es la distancia entre la función phi que está en el espacio de Sobolev y un cierto m. Ese m es el conjunto de funciones que hacen que esto sea un igual, ¿sí? Son como las funciones extremales de la desigualdad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, eh, si yo, digamos, hago la diferencia de la desigualdad en un phi, ¿cuán cerca estoy de los mejores phi? ¿Sí? Entonces, cuando se demostró eso, no sé si se ve, pero el funcional de Yamade está aquí exactamente, digamos, tenemos la energía como del laplaciano, y si nosotros hacemos la división por este término, quedamos con la energía de Yamade, voy a ir para atrás un poco, aquí. La curvatura en Rn es cero, entonces obtengo exactamente lo que yo estoy analizando cuando demuestro la desigualdad, ¿sí? Entonces, con eso se puede demostrar la estabilidad en la esfera, ¿sí? Que es lo siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos el funcional en U, ¿cierto?, de la esfera, menos este es el ínfimo, ¿sí? La mínima energía, y eso está acotado por una constante y el cuadrado de cierta noción de distancia, ¿sí? Entonces, la idea es extender este resultado de estabilidad no en la esfera, sino en un caso general para cualquiera de los dos de los casos con el borde. Entonces, bueno, este teorema lo que me dice es que tengo eh,
la energía en U menos la menor energía está acotada por la distancia entre la función U y los minimizantes a un exponente 2 más un gamma, ¿sí? En el caso de la esfera tenemos el 2, ¿sí? Pero en el caso de M, por ejemplo, que es una variedad compacta, puede ser más, digamos, puede ser un 2 más algo pequeñito. Entonces, esto está hecho el 2022, entonces es algo como recientemente actual, y la idea es extender esto a algunos de los casos con borde. Entonces, la pregunta es, ¿de qué forma lo hacemos, no? Bueno, la primera es, hay una descomposición, ¿cierto? Cuando yo les mencioné un poquito esto, ¿sí? De perturbar un punto crítico, lo que me interesa hacer con todo este teorema que está acá, eh, en esencia, es el espacio sobre el que estoy buscando las soluciones, a querer separar en un K en suma directa con una ortogonal. Este K, la idea es que sea el kernel de la segunda derivada del funcional. Y esto, como la variedad es compacta, esto es de dimensión finita. Entonces, eso es eh, muy bueno, digamos. Y bueno, el ortogonal con respecto a L2, ¿sí? Entonces, sin querer aburrir como mucho con el teorema importante, digamos, que es como la descomposición, lo importante es que cuando yo quiera hacer la resta, ¿cómo se escribe esto? La resta de la energía, digamos, voy a tener esto, ¿cierto? Menos el ínfimo del Q en cierto espacio solo, ¿sí? Entonces, la idea es es proyectar esta U en este kernel, ¿sí? Que es lo que acá le llaman U sub L, que no sé si está acá o en la siguiente diapo, que es este L, ¿sí? Que si se fijan es el punto crítico más la componente que está en el kernel más la función que me lo traslada a lo ortogonal. Entonces, cuando yo como lo separo, voy a poder analizar como las cantidades como de forma independiente, ¿sí? Entonces, cuando yo hago la resta, voy a querer escribir esto, ¿no? UL más U en UL menos el ínfimo. Entonces, analizo esto, que es la energía en U menos la energía de la proyección, más este otro término. Y lo acoto en separado, ¿sí? Por eso es que estoy mostrando un poquito el teorema, que igual es como un poco feo. Y acá está la segunda parte, que nuevamente lo que hace es como, no sé, por ejemplo, acá es como, este es el punto crítico, el B, y si el U está como lo suficientemente cerca del B, entonces puedo descomponer mi U así, ¿sí? Lo proyecto y esta F lo manda al ortogonal como de este. Entonces tengo como en separado las cantidades, ¿sí? Y por último, la desigualdad esta de Loyachevich, lo único importante es que recuerdan el exponente, el 2 más el gamma, bueno, ese aparece como de acá, ¿cachai? O sea, lo importante es que este teorema que está acá te da que esta función Q, esta de aquí, es analítica. Entonces voy a poder usar la desigualdad que lo que hace es como, si tengo un punto crítico A, si estoy lo suficientemente cercano, me cumple esto, ¿sí? Como que estoy acotado por la derivada, o sea, por cuán cercano a un punto crítico es el Z, ¿sí? Y con eso yo creo que es suficiente, ¿sí? Ahí está alguna referencia. Eso es todo. Muchas gracias por tu presentación, estuvo súper buena. Ujú. En un momento cuando planteaste como la ecuación de las métricas conformes, tenías como esa especie de problema de autovalores. Ya, aquí. Ahí. Sí, ¿qué pasa? O sea, ¿se puede dar que tengáis, al ser un problema, una especie de problema de autovalores, un caso como de resonancia? Es decir, que el término que multiplica la función U
coincida con un valor propio del Laplaciano, del Laplaciano sub G. Ah, es buena pregunta. Que coincida. O sea, que la curvatura que tú estás fijando sea Sí, exactamente lambda 1, por sí, ejemplo. O exacto, lambda. lambda K, claro. eh, mm, no lo sé, la verdad. No lo he mirado. No, no lo he mirado. No, porque no. Como que no he estudiado mucho las propiedades así como al detalle. Como he usado más los resultados para poder establecer ese tipo de desigualdades. Vale. Pero la verdad es que no sé. Y otra pregunta que es Ujú. más ligado como a la parte como de fijar métrica y las variedades. Ajá, Tú con esta cuestión, cuando busqué como la métrica conforme, tal que pase tal cosa, ajá. tú al cambiar la métrica, no cambia relativamente un poco la topología del espacio en el que estáis trabajando. Sí, o sea, en cierto aspecto sí, porque, por ejemplo, hay equivalencias conformes entre espacios compactos y no compactos, Ujú. por ejemplo. Entonces, eso Ya. ya ahí al tiro te dice que no es bien portada, entre comillas, topológicamente. O sea que Por eso, ejemplo, la bola es equivalente conforme al semiespacio. ya. Sí, y la bola es compacta y el semiespacio no, ¿cachai? Y esa, Entonces, es como una cuestión más geométrica, no sé si tanto topológica. ¿Sí? ya. O sea, como que Pero la pregunta es buena, como yo también lo tenía en su no es momento. fácil estudiar este tipo de problemas mediante métodos topológicos. Yo diría que no. No, no, yo creo que es como más bien computacional, o sea, que hay Ok, que hacer harto cálculo como de qué es lo que pasa con las curvaturas y todo. vale, está bien. Hola Benjamín, muchas gracias por tu presentación. Estuvo muy informativa. Puedes ir a la parte de la segunda desigualdad, o sea, la versión de la desigualdad sobre qué es. ¿Qué cosas se saben sobre ese M caligráfico gótico? Ah, MATFRAC M. Ese. En el caso de lo que está ahí, son explícitas las funciones. Sí, son las burbujas de Talenti. Están encontradas, a ver, de memoria, pero creo que son C y como 1 más x cuadrado a creo que n menos 2 sobre 2, una cosa así. Y eso es crítico después como en encontrar. Absoluto, absolutamente, absolutamente. Y ese conjunto de ahí es cuidado, sí. El conjunto M Sí. mm, es de dimensión finita, es de dimensión n más 2. No sé si convexidad, no sé si convexidad. Ah, pero sí es lo suficientemente bueno para poder encontrar cómo se ven, ¿no? Eso, porque al fin y al cabo, como el problema, eso muestra que el problema es como algo como algo estilo proyección, ¿o no? Sí, 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 como sí, que, sí, entonces, como que es crítico, ya. sí, es importante. Sí. Eso era mi duda. Gracias. A la venta. Muchas gracias por tu presentación, estuvo muy bueno. ¿Vale? Eh, Te quería preguntar cómo a partir del problema de Yamave se llega a una EDP en una variedad. Como, o sea, en realidad, ¿cuál es la intuición de, de transformar esto de las métricas a algo que es un EDP? Es analítico. Sí. Respuesta fácil, es mucha matraca. Ok. Respuesta difícil, cuando tú haces el cambio de métrica, hay una transformación, porque a ver, voy a escribirlo porque si no, como que no se va a entender mucho. Ujú. Eh, la idea es que eh, cuando o sea, a ver, las curvaturas usualmente te suena como a la segunda derivada de algo, ¿cierto? Usualmente en RN todos tenemos como esa intuición, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando tú entonces tenís el tensor, que es tensor como de curvatura KL, cuando tú lo definís con respecto al G tilde, te va a aparecer, por ejemplo, una función U, ¿cachai? Cuando esto es U2 estrella menos 2G, te va a aparecer U a la P algo por la suma de algunas cuestiones más. Entonces, y la curvatura
que te interesa fijar es la escalar, y depende de esta. La escalar RG es la traza y J de la Ricci, ¿sí? Y J. Y la Ricci es la traza de esta. Entonces, en el fondo, tú haces como la transformación conforme aquí y la acarreas en dos trazas. Entonces, ahí te aparecen los laplacianos y todas esas cosas. No es algo que te pueda como explicar cómo hacer los cálculos porque son como 10 planas, pero creo que, claro, te queda como KL y aquí te queda como R, K, I, J, L, algo así. Esta es como, ¿cachai? Con esta la inversa de la métrica. Entonces, cuando tú haces como la transformación ya para el tensor, te quedan como hartos términos. Después, el Ricci te quedan algunos términos, porque bueno, hay otros como que mueren, y después, cuando así de nuevo, te queda la ecuación que tú así, ¿cachai? Pero es una ley que se calcula. No sé si hay algo como más de fondo, digamos. Ya, pero me refiero a, hay dos problemas que sean similares, como problemas que parten siendo problemas geométricos o al revés, de DP, y existe esta como manera general de convertirlos de un lenguaje al otro. Eh, o sea, yo sé que hay, por ejemplo, no sé si hay leído algo del flujo de la curvatura media, que es como cuando tú evolucionáis como la variedad, la curvatura como del borde evoluciona en cierta forma. Y eso, como lo importante como es que las soluciones a ese son las soluciones de Alen-Kahn, que esta ecuación que aparece en biología, como en la transición como de las fases, ¿Ya? que Alen-Kahn creo que es como un laplaciano, no sé si lo ubicáis, No, 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 de hecho, creo que es como el laplaciano, epsilon cuadrado, igual creo que es como uno menos algo así, algo así, ok, ¿cachai? Creo que es eso. ya. Y claro, y lo chistoso ahí es como lo mismo, partís con un flujo, cómo evoluciona la curvatura del borde, cuando tú evolucionas un poco la variedad, y las soluciones a eso son exactamente las soluciones de esto, ¿cachai? Entonces podéis como pasarte a el mundo de esto y después puedes como que trasladáis de nuevo. Entonces también es como un poco similar en cierto aspecto. Ya, qué bueno. Sí, Esa era mi pregunta. Muchas gracias. ¿vale? Disculpa la que voy a preguntar, pero No, está bien, está bien. me quedé atrapado con el M. ¿Atrapado, ok? Es que, ya, eventualmente entonces pueden existir varias soluciones al problema dependiendo de la forma de M, ¿o ¿no? Aquí problema. Al que estáis formulando, el nuevo de llamada, entre comillas, ¿Al con borde? sí, con borde, ¿Ya? ¿o no? No sé. Sí, existe, sí, bajo ciertas hipótesis, sí, Y no, ya, y eso no es. pero no son explícitas, bajo ningún No, concepto. claro. ¿Alguna interpretación que tenga más de una solución a ese problema? Eh, Es una interpretación. Em, o sea, la interpretación más directa es como que existe más de un tipo, o sea, podéis fijar de más de una manera como la curvatura, digamos. Eso es como lo más directo. Ahora, alguna implicación más profunda, no lo sé, porque igual es como harto, o sea, hay como un montón de teoría para poder como resolver, entonces no es directo analizar esto, pero no sé si lo estáis como mezclando como el M que está ahí. sí, no, sí, eso con lo del problema, pero sí. O sea, lo que te dice, por ejemplo, este resultado es que tú conoces los minimizadores en la esfera, que son esos que están ahí. Entonces, en el fondo, si tú lográis establecer como la buena desigualdad de Sobolev y podéis encontrar explícitamente las funciones extremales, que ya es difícil, podéis encontrar en el fondo las soluciones en algún tipo como de variedad, ¿cachai? Como si la desigualdad tiene como la estructura analítica de la energía de la bola, en una de esas también, ¿cachai? Como podéis, de hecho, existen como los minimizadores de la bola y son explícitos también. Y son como bien similares. Ya, súper, muchas gracias. Hola, muchas gracias por Hola. tu presentación. Entonces, no es una RN o una esfera. No se conoce el minimizador explícito, Sí, pues la bola sí. pero si no es. Eso. Ah, si no es si la esfera ni la bola, desconozco si hay un resultado para la semiesfera, por ejemplo, que es como la esfera dividiendo, como la parte positiva, pero diría que no.
no. Explícitamente no. Entonces, igual está como complicado probar el análogo de esto Sí, porque como que ese espacio sí, sea vacío. sí, en nuestro caso, nosotros estamos haciendo, espérame, estamos haciendo el caso 2 para el plano, que el caso modelo es la bola. Y como yo los conozco en la bola, puedo como extender el resultado en cierta forma a las variedades como más general. Pero si no conozco como el caso modelo de lo que estáis haciendo, es difícil poder extender. Como la estabilidad en la bola ya se conoce. ¿Sí? Entonces, a partir como de esa, extender sí se puede, pero si no la conocí, no creo. Eh, ¿Y los de la bola, se sabe cómo se encontraron? Sí, sí. Los minimizantes de la bola, o sea, ya, lo que pasa es que hay una desigualdad también que voy a poner como la diapositiva, que es como la motivación. Esa desigualdad, hay una similar para la traza, ¿sí? En el espacio. Uf, creo que es como, eh, creo que es pi esta es L2 del semiespacio superior, menos phi en L2 del borde. Esto está acotado por, así, ya. Entonces, cuando tú encontráis los extremales para esto, la energía de llamada para el caso de la bola es precisamente cuando tú divides esto acá. Ah, y acá tenés un 2. Entonces, en el fondo es como lo mismo que eso. Parto de una cuestión como de Sobolev netamente analítica, la manipulo un poco y obtengo la energía como de llamada hasta la bola. Entonces, eh, no sé si la pregunta era como eso, pero ¿podéis como establecer eso mismo? En el Pero, caso con bordes, sí. En el caso del semiespacio y la bola, sí. pero, ¿por qué tendrían que ser eso? Ah, porque es conforme. No, La, no, ¿Las qué? es que se conocen explícitamente, Esto sí. pero, pero ¿por qué eso te entrega que son de cierta forma? Ah, tú decís como la técnica que usan para encontrar estos feeds que son extremales. Es largo igual. Lo que así es como pasarte a la bola, usar métricas de Einstein y usáis como un resultado en la segunda identidad como de Bianchi para poder matracar. Es como matraca. Pero No sé si al final el paso final se reduce a resolver algo que es fácil, algo así. sí a resolver en la bola y los minimizantes en la bola son las constantes. Ah, ya, bueno. Entonces hay como cierto, cuando yo quiero establecer Y como, después, sí, y cuando yo quiero establecer como la estabilidad en la bola, quiero que las funciones sean ortogonales a las constantes. ya, ¿Sí? Es como ya eso. Ya, muchas gracias. Bueno, dado el tiempo, dejemos las preguntas hasta acá. Te voy a agradecer a Benjamín. Y nos vemos la otra semana con la última sesión del semestre, donde Pastito, quien empezó el seminario, va a terminar los temas. Eso. No, pero yo voy a preguntar cuál es la aplicación. No da tiempo. No da tiempo que...